El silencio en el bloque de cautivos nivel rojo no era normal. Era antinatural, tenso, tan espeso que parecía arrastrarse por los pasillos como una niebla invisible. Cada célula tenía su historia, sus gemidos, sus cadenas, sus gritos nocturnos. Excepto una. La celda 17 llevaba semanas albergando a una sola criatura. Una exiliada de guerra, nacida en los campos de Feroz 9, forjada con metal y odio. Sahel. Su nombre había hecho temblar a comandantes enteros durante los primeros ciclos del conflicto. Ahora, solo era una sombra encadenada. Un fantasma que respiraba muy lento y observaba aún más lento. Cuando escuchó el chirrido de los guardias acercándose con otro prisionero, Sahel no movió un solo músculo. No tenía interés en los que entraban. Humanos, animales, ladrones, todos lloraban, todos suplicaban. Todos se quebraban antes del tercer día. Pero ese nuevo prisionero que arrastraban como un cadáver sangrante, parecía distinto. A pesar de tener el rostro cubierto de polvo y golpes, sus ojos estaban abiertos. No gritaba. No pedía. No intentaba huir. Solo miraba a los guardias como si fuera él quien los estaba analizando. «Ábrela», dijo uno de los soldados. La celda se abrió con un zumbido metálico. Elías cayó al suelo como un costal. El impacto levantó una nube de sangre y sudor que Sahel pudo oler desde el otro extremo. Pero aún así, él no dijo nada. Tosió. Respiró. Y luego, con un movimiento casi calculado, se arrodilló. Sahel alzó apenas una ceja. Los soldados se fueron sin decir más. La celda se cerró. El eco del pasillo se apagó. Y entonces, lo vio hacerlo. Elías extendió su brazo derecho, con el antebrazo evidentemente fracturado en un ángulo grotesco. La piel amoratada, el hueso asomando bajo la carne. Un humano normal estaría gritando, temblando, suplicando auxilio. Pero él, solo respiró hondo, apretó la mandíbula hasta que un chorro de sangre salió por su encía, y con un movimiento seco y brutal, lo alineó de un solo tirón. El sonido fue horrendo. Sahel apretó los dientes. Él jadeaba, el cuerpo temblando. Pero no por debilidad, sino como si su organismo estuviera acostumbrado a ese tipo de trauma. Como si cada dolor lo hubiese preparado para ese instante. Entonces ella habló, con voz baja, ronca, incrédula. ¿Puedes repararte solo? Elías giró la cabeza hacia ella. Tenía una línea de sangre descendiendo por la mandíbula, el ojo izquierdo hinchado y el labio partido. Pero aún así, sonrió. Una sonrisa de alguien que sabía cosas que nadie más sabía. No me reparo, me mejoro. El silencio volvió a apoderarse del espacio. Sahel lo observó durante minutos sin decir nada más. Sus instintos, entrenados para detectar amenazas, se activaron. Este humano no era como los demás. No se movía como ellos. No sufría como ellos. Era como un arma vieja que había sido desechada, pero que aún tenía filo en el lugar correcto. Lo vio recostarse de lado, en la parte más oscura de la celda, y cerrar los ojos como si nada hubiese pasado. Como si no le doliera el hueso recién fracturado. Como si la sangre fuera parte de su rutina. Ella permaneció inmóvil, sin entender por qué su pecho latía más rápido. No era miedo. Sahel no sentía miedo desde hace años. Era algo más antiguo, más básico. Algo que no podía nombrar. La idea de que tal vez, no estaba tan sola como creía en ese infierno de concreto y metal. Aquella noche no durmió. No por terror. Por pura, ardiente curiosidad. La rutina de la celda había sido siempre la misma: oscuridad, silencio, vigilancia. Un ciclo sin fin que a Sahel no le importaba romper porque no tenía nada más que perder. Hasta que llegó él. Elías no era como los humanos que había observado antes, ni siquiera como los soldados endurecidos por la guerra. Había en él una ausencia de miedo que no nacía de la valentía, sino de una resignación feroz, como si hubiera aceptado el dolor y aprendido a alimentarse de él. Cada vez que se sentaba, su postura era exacta. Cada movimiento estaba medido, como si su cuerpo conociera demasiado bien sus límites y los bordease con intención. Cuando respiraba, no era superficial. Era profunda, controlada, como si cada inhalación contuviera una memoria que debía guardarse. Sahel lo observaba desde el rincón opuesto, apoyada contra la pared, una rodilla alzada, su brazo atado con una cadena vieja que nunca se atrevieron a quitarle del todo. Había sido peligrosa en su tiempo. Aún lo era. Elías reparaba una de las placas metálicas del suelo con una astilla afilada que había sacado de la comida del mediodía.
No era un intento de fuga. Era método. Como si arreglara algo dentro de sí mismo reparando el metal. ¿Quién eres realmente? Preguntó ella de pronto, rompiendo el silencio. Él no alzó la mirada. Terminó de raspar con precisión la arista de la placa antes de levantar la vista. Sus ojos, aunque golpeados, eran firmes. ¿Te refieres a lo que digo ser o a lo que soy cuando nadie mira? Ambos. Él sonrió, pero sin humor. Nací en el campo de pruebas Omega 6, propiedad del consorcio. Crecí escuchando gritos de otros. Aprendí a resistir. A romperme. A curarme. Cada vez que me fracturaban algo, mi cuerpo desarrollaba resistencia. Fue su experimento. Yo era su experimento. Hasta que se asustaron de lo que me estaba convirtiendo. Sael frunció el ceño. ¿Qué te hiciste? Elías no respondió con palabras. Solo extendió la mano hacia el hombro derecho, donde la piel se notaba algo más tensa. Metió los dedos en una cicatriz circular, y con un movimiento rápido y preciso, dislocó su propio hombro. Sael se impulsó hacia adelante. Pero no hubo grito. Solo un breve chasquido. De debajo de la carne desplazada, algo brilló. Un fragmento metálico, apenas del tamaño de una uña. Elías lo extrajo lentamente, mostrándoselo sin orgullo, sin desafío. Solo con verdad. Es un nodo de comunicación y memoria. Lo usaba para almacenar mapas, rutas, frecuencias. Los soldados no lo encontraron. Estaba dentro de mí, literalmente. Ella se acercó, con pasos suaves. Ya no por hostilidad, sino por algo más difícil de nombrar. Se arrodilló frente a él. Elías bajó la cabeza, dejando que ella viera mejor. Sael rozó la piel alrededor de la articulación dislocada. No era completamente carne. Tenía un brillo casi imperceptible, como si alguien hubiera mezclado hueso humano con una aleación desconocida. No eres solo humano. No. Lo era. Hasta que decidieron que podía ser algo más útil si soportaba lo inhumano. Los dedos de Sael se deslizaron sin querer sobre su clavícula. Fue un roce leve, pero cargado de electricidad. ¿Y aún puedes sentir? Él la miró, en silencio. Demasiado, respondió. Sael no sabía que la empujaba a hacerlo, pero no se detuvo. Acercó el rostro al de él, como buscando algo en esos ojos endurecidos. Cuando sus labios se rozaron por primera vez, no fue pasión ni hambre. Fue simple necesidad de conexión. Un impulso casi primitivo. La respuesta de dos cuerpos hechos para la guerra que encontraban, por primera vez, la posibilidad de tregua. El beso fue lento. La boca de Elías sabía a sangre seca y tierra vieja. La de ella tenía un sabor metálico, casi animal. Pero en ese instante, ninguno pensó en las heridas. Ni en las cadenas. Ni en la muerte constante que los rodeaba. Cuando se separaron, no dijeron nada. Sael le volvió a colocar el hombro en su sitio con un empujón seco. El crujido resonó en la celda, pero él ni se inmutó. Te acabo de besar y me diste tu chip como si nada, murmuró ella. Nunca me habían tocado sin intención de romperme. Sael volvió a su rincón sin mirarlo. Pero por primera vez desde que la capturaron, su respiración no era tensa. Era tranquila. Elías volvió a guardar el chip dentro de su piel, cerrando la herida con una cinta improvisada hecha con un trozo de su ropa. Esa noche, los Droun sobrevolaron las celdas. Como siempre. Pero algo en la celda 17 ya no era como antes. Porque ahora, dos criaturas rotas se habían tocado. Y en lugar de temer eso, parecían esperar la próxima grieta. El pasillo que conducía a la celda 17 vibraba a intervalos exactos. Sael ya había memorizado el ritmo, 6 pasos de los Drouns, pausa, giro, y luego silencio. Elías, desde el primer día, notó lo mismo, pero nunca lo comentó. Ambos sabían que el otro lo comprendía. Eran dos mentes sincronizadas por necesidad, dos cuerpos dañados que ya no necesitaban palabras para entender el peligro. La celda seguía siendo su prisión, pero en los últimos días, se había convertido en algo más íntimo. En un rincón compartido. Un escondite contra el mundo exterior. El roce del metal frío contra sus espaldas ya no era lo que más sentían. Era el calor del otro cuerpo, la respiración del otro al dormir. La primera vez que Sael despertó y notó que Elías la sostenía entre sus brazos, pensó en apartarse. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, escuchando su pulso, lento, controlado, firme como una máquina. Pero bajo esa superficie de acero, ella sentía otra cosa. Un latido.
Uno que no podía fabricarse. Pasaban las noches susurrando ideas, rutas, códigos. Sael recordaba los números exactos de los ascensores del ala sur, los nombres de los capitanes que rotaban cada 2 ciclos. Elías, en cambio, hablaba de túneles subterráneos, de interferencias, de un transmisor oculto entre sus propias costillas. Una pieza inyectada años atrás, cuando aún era propiedad de los laboratorios. Cuando escape, buscaré un bosque, murmuró ella una noche, tumbada boca arriba, su cabello extendido como una sombra. ¿Para qué? Para desaparecer. Respirar sin que me digan cuánto oxígeno me corresponde. Tú, ¿qué harías si salieras? No quiero desaparecer, respondió él sin vacilar. Quiero que me vean. Que todos los que me arrojaron aquí vean en lo que me convertí. Entonces vamos en direcciones opuestas. Quizá, pero al menos, por ahora, caminamos juntos. Esa noche compartieron una manta de emergencia que Sael había conseguido ocultar entre las grietas del suelo. Se cubrieron con ella más por costumbre que por frío. En realidad, lo que querían era estar cerca. Cada noche se acercaban más, hasta que el espacio entre ellos dejó de existir. El contacto fue inevitable. Primero fue una mano apoyada sobre el pecho de Elías. Luego, sus dedos trazaron la cicatriz que descendía desde su cuello hasta el esternón. Sael la recorrió como si leyera un idioma nuevo. ¿Esto también fue parte de tus mejoras? No. Esa fue una de mis fallas. Me abrió a alguien que amaba. ¿Y sobreviviste? No del todo. Elías le devolvió el gesto. Su mano recorrió la columna de ella, pausadamente, como si contara cada vértebra. Sael cerró los ojos. Su piel, endurecida por años de lucha, tembló. No por miedo. Por reconocimiento. Cuando se besaron, no hubo apuro. Solo lentitud. Exploración. Era como si, al tocarse, intentaran entender lo que aún los hacía humanos. Elías la acarició con una delicadeza que contrastaba con su dureza. Sael, que siempre había conocido el dolor como única forma de afecto, sintió por primera vez que alguien la tocaba sin querer marcarla. No fue violencia. Fue refugio. El cuerpo de ella se arqueó contra el de él, buscando más que placer. Buscando ser comprendida. Elías la sostuvo, la miró, y entre los jadeos y los suspiros, entendieron que la celda ya no era cárcel. Era cuna de algo nuevo. De algo que ni siquiera sabían que podían tener. Cuando terminaron, no hablaron. Sus respiraciones entrelazadas bastaban. Elías acarició su espalda mientras ella descansaba con la cabeza sobre su pecho. Y cuando los drones pasaron esa noche, ninguno de los dos se inmutó. Eran solo sombras que ya no importaban. Horas después, Sael abrió los ojos. Mañana es el momento. Durante el cambio de turno. Las cámaras del corredor 5 se apagan por 42 segundos. Tengo el chip del acceso interno. Si lo activamos mientras la puerta se abre, podría fundir el panel y forzarla a permanecer abierta. Eso nos da poco tiempo. Suficiente, dijo él. Sael se incorporó y lo miró. Había algo distinto en sus ojos. Algo más que estrategia. Más que deseo. ¿Por qué me ayudas, Elías? Preguntó, casi en un susurro. Porque cuando te miro, veo a alguien que no se dejó destruir. Y porque vi tus cicatrices y reconocí las mías. Ella no dijo nada. Solo lo besó. Esta vez con más fuerza, con más hambre. La pasión fue inmediata, pero ya no era solo deseo. Era la necesidad de saber que podían seguir tocándose aunque todo lo demás se rompiera alrededor. Y cuando el amanecer invisible del bloque empezó a manifestarse con el cambio del zumbido eléctrico en las paredes, los dos ya estaban listos. No solo para escapar, sino para destruir aquello que los quiso encadenar. Juntos. La cuenta regresiva no se hizo con relojes. Se hizo con miradas. Con la respiración contenida. Con el zumbido eléctrico que se apagó un segundo antes de lo previsto. Sael y Elías se colocaron frente a la puerta oxidada, apenas a unos centímetros de distancia. Había sudor en sus sienes. No por miedo. Por adrenalina. El chip que Elías había escondido dentro de su propio cuerpo vibró cuando se activó. El contacto con el panel generó un cortocircuito sordo, apenas visible. Una chispa azul, un gemido del metal. La puerta se abrió exactamente 42 centímetros antes de trabarse. Lo suficiente para escabullirse. No para volver. El pasillo estaba desierto. La rotación de vigilancia había funcionado. Los sensores visuales aún estaban apagados.
Correr fue fácil. Lo difícil fue no mirar atrás. Elías conocía el mapa mejor que nadie. Había memorizado cada rincón cuando fingía dormir, cuando lo arrastraban inconsciente, cuando lo torturaban. Cada detalle, cada olor, cada giro del sistema subterráneo estaba grabado en su mente como una cicatriz más. Doblaron en seco por el conducto de mantenimiento. Saltaron un respiradero que soltaba vapor ácido. La primera alarma no sonó hasta que llegaron al nivel inferior. Pero cuando lo hizo, fue como un rugido que activó el infierno. Luces rojas. Drones armados. Comandos mecánicos. Barreras de energía. Elías desenfundó el improvisado bastón de metal que había escondido bajo su ropa. No era un arma perfecta. Era una extensión de él. Sael, por su parte, arrancó los grilletes de su muñeca, los torció con fuerza brutal y los convirtió en cuchillas. Los primeros drones llegaron sin tacto, flotando con violencia, disparando descargas sónicas. Sael giró sobre sí misma con una precisión que parecía danza. La cuchilla improvisada cortó el cuello del primer androide. Chispas, humo, caída. Elías se lanzó hacia el segundo, sin miedo, sin gritar. Recibió un golpe directo en las costillas, y se oyó el crujido seco. Cayó. El dron intentó rematarlo con un disparo directo al pecho. Pero entonces ocurrió algo imposible. Elías se incorporó. Lento. Como si cada hueso se reacomodara por sí mismo. Con la mandíbula desencajada y la respiración pesada, se sostuvo de una pared y rompió con sus propios dedos la costilla que sobresalía. No gritó. Solo apretó los dientes, jadeando, y luego con ese hueso ensangrentado en mano, lo usó como lanza. Se lo incrustó al dron directo en el sensor central. El estallido fue violento. Piezas volaron en todas direcciones. Sael lo observó desde el otro extremo del pasillo. Se había quedado completamente quieta. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Lo que había visto no era humano. No solo físico. Era algo, más allá. Corrió hacia él. Lo sostuvo por el torso, intentando estabilizarlo. Te disparó directo al corazón. Vi cómo caías. Elías tenía sangre por toda la boca, pero sonrió. Falló por 5 centímetros. Mis mejoras internas movieron el núcleo cardíaco de posición hace años. Nunca me lo devolvieron al sitio original. ¿Tienes piezas móviles en tu interior? No piezas. Rediseños. Sael no sabía si quería besarlo o golpearlo por ocultárselo. Su cuerpo seguía temblando, pero no por el combate. Era por la forma en que él, sangrando, herido, al borde de la muerte, podía hablarle con esa calma de acero. Se escondieron tras un muro derrumbado cuando los drones empezaron a multiplicarse. El pasillo que antes parecía un túnel de escape ahora se volvía una trampa sin fin. No podían retroceder. Por aquí, susurró Elías, tomando su mano. Ella lo siguió sin dudar. Saltaron por una compuerta sin sellar, cayeron 2 niveles más abajo. El impacto fue brutal, y Sael rodó hasta quedar sobre él. Sus rostros se tocaron. Elías tenía los ojos cerrados. No te atrevas a morir, le dijo, presionando sus dedos contra su cuello. No ahora. El pulso estaba débil. Pero estaba ahí. Elías abrió los ojos con lentitud. ¿Te preocupaste? Me habría enfadado mucho si me dejaba sola. La sonrisa de él fue apenas una línea rota de sangre en sus labios. Entonces qué suerte que aún me rompo, pero no me quiebro. Se apoyaron el uno en el otro para avanzar. El corredor siguiente los llevó a una cámara sin vigilancia, un antiguo punto de evacuación que había sido sellado décadas antes. Ahí, entre el polvo, los restos de sistemas caídos y piezas olvidadas, encontraron unos segundos de respiro. Sael se desplomó a su lado, respirando agitadamente. Elías se sentó, sacó un pequeño fragmento de su piel abierta, un conector expuesto. Conectó los 2 cables a un panel muerto. Lo hizo sin mirar, como si lo hubiera hecho 100 veces. Un zumbido recorrió el lugar. Luz. Mapa activado. Ruta desbloqueada. Sabías que estaba aquí. Nunca olvido una salida. Solo necesitaba que tú confiaras en mí lo suficiente como para saltar a ciegas. Sael lo miró como si lo viera por primera vez. No eres una mejora. Eres un sistema entero. Elías la miró en silencio. Y cuando Sael se inclinó hacia él, con el pulso aún acelerado por la batalla, lo besó con fuerza. Sin delicadeza. Con la urgencia de los que han estado al borde de perderlo todo. Fue un beso sin preguntas. Solo respuestas.
Y cuando se separaron, aún agitados, Sael le susurró al oído: la próxima vez que te rompas, juro por los dioses que no te dejaré solo ni un segundo. Él sonrió. No necesito que me salves. Solo que estés ahí para cuando vuelva a reconstruirme. Entonces, de entre las sombras de la cámara, otro dron apareció, apuntando directo a sus corazones. Pero esta vez, no huyeron. Elías se levantó con el torso ensangrentado. Sael giró la cuchilla en su mano. Y al unísono, como una sola entidad, se lanzaron contra él. Ya no eran solo fugitivos. Eran una tormenta. El cielo exterior no era un alivio. Era una amenaza que ardía en tonos anaranjados, rasgado por columnas de humo negro y torres blindadas que rugían desde los niveles superiores. El aire, en vez de libertad, olía a combustión, a energía quemada, a muerte lenta. Sael entrecerró los ojos. El resplandor de las torres centrales del cónclave se proyectaba sobre sus pupilas como una advertencia. Aquel lugar, aquel mundo en ruinas, no ofrecía salida. Solo una última prueba. Y estaban a punto de enfrentarla. La compuerta final se abrió con un rugido. El metal oxidado se partió como si fuera cáscara seca. Elías caminó al frente, aún cubierto de sangre, con el hombro vendado por los restos de una cinta térmica que había arrancado del panel principal. No dijo nada. Solo avanzó. Allí estaban. Más de 30 soldados del cónclave, flanqueados por 2 centinelas blindados. No eran simples máquinas. Eran el producto más costoso de la Confederación, cuerpos biomecánicos pilotados por mentes esclavizadas, capaces de adaptarse a los movimientos enemigos con una rapidez antinatural. Elías se detuvo cuando el suelo vibró. Uno de los centinelas dio un paso. En su pecho, una marca que Sael conocía demasiado bien, el símbolo de la unidad que la había traicionado, que la había marcado como traidora, que la había dejado morir. Su visión se nubló. No de miedo. De furia. Pero antes de lanzarse, miró a Elías. Él no tenía expresión. Solo respiraba hondo. ¿Preparado para morir conmigo?, preguntó ella, medio en broma. Elías la miró de reojo. No pienso morir. Pero si lo hago, que sea contigo matando hasta el último. Entonces, la batalla comenzó. Los disparos no fueron los primeros en sonar. Lo fue el impacto brutal del puño de Elías al pecho del primer soldado, quebrándole el exoesqueleto. El contacto fue tan violento que el cuerpo rebotó contra un muro antes de caer como una muñeca rota. Sael se deslizó bajo las piernas del siguiente guardia y hundió su cuchilla improvisada en la garganta del tercero. Saltó, giró en el aire y lanzó una de las placas de metal como si fuera un proyectil. Atravesó el casco de un oficial, clavándose en el cráneo con un sonido seco. Elías recibió un disparo directo en la espalda. Cayó de rodillas. Sael gritó, girándose. Pero Elías se levantó. La placa de su espalda brilló un instante. La herida sangraba, pero no era mortal. El núcleo de protección interno se había activado. Parte de él era ahora resistente al impacto térmico. Se quitó la parte superior de la ropa, mostrando su torso parcialmente reforzado. La imagen era escalofriante. Mitad carne desgarrada, mitad estructura metálica negra que latía bajo la piel. Sael no podía apartar los ojos. Dime que no eres un maldito experimento. No lo soy. Soy lo que quedó después del fracaso del experimento. Se lanzaron juntos al centro del combate. Ya no eran fugitivos. Eran un vórtice imparable. Cada enemigo que se acercaba caía con un sonido de huesos quebrados, de metal arrugado, de pulmones vacíos. Sael trepó por encima de un centinela como una bestia salvaje. Con sus manos desnudas, le arrancó el sensor óptico izquierdo y lo usó como puñal para perforar las juntas del cuello. La criatura se tambaleó, y ella bajó con una voltereta, empapada en aceite negro. Elías atrapó a otro de los soldados con un brazo y lo empujó contra un generador. La descarga lo paralizó. Aprovechó el segundo para encajarle el mismo hueso que se había arrancado en el túnel, ahora afilado, directo en el ojo. Gritó. Cayó. La superficie comenzó a temblar. Los refuerzos llegaban. Más drones. Más fuego. Sael jadeaba. Su pierna sangraba. Un corte profundo. Intentó seguir, pero tropezó. Elías la sostuvo, una mano firme en su cintura, levantándola con fuerza. No me sueltes, dijo ella, temblando. Nunca. Pero necesito que aguantes. Elías la levantó en brazos como si no pesara nada. Y corrió. Corrió a través del fuego, a través de los disparos,
esquivando explosiones, mientras su cuerpo ardía por dentro, sobrecargado, forzado al límite. Y aún así, seguía. Llegaron al último punto de extracción. Una plataforma olvidada, oxidada, aún activa por error de mantenimiento. Elías forzó la consola con su chip interno, mientras sostenía a Sael contra su pecho, con su sangre empapándole el torso. Ella apenas podía hablar. Vete. Déjame. Si tú mueres, yo me desactivo. Eso no es una orden lógica. No es lógica. Es mía. Cuando la plataforma se activó, el suelo tembló. Explosiones detrás de ellos. Gritos. Órdenes. El calor de la batalla persiguiéndolos hasta el último segundo. Elías se arrodilló junto a ella, la cubrió con su cuerpo. Sael lo miró, apenas consciente. No eres solo máquina. Él la miró con ternura salvaje. Y tú no eres solo furia. El impulso de la plataforma los lanzó al cielo. Al exterior. A la atmósfera quebrada. Y por primera vez, el aire que respiraban no olía a muerte, sino a posibilidad. El impacto del aterrizaje fue seco, pero no letal. La cápsula de emergencia se deslizó por una ladera de piedra rojiza antes de chocar contra un cúmulo de rocas, quedando finalmente detenida entre sombras y polvo. Durante varios segundos, no se escuchó nada más que el crujido del metal enfriándose y la respiración entrecortada de dos cuerpos que se negaban a rendirse. Elías fue el primero en moverse. Tenía el rostro cubierto de ceniza y el brazo izquierdo inutilizado por la sobrecarga de la aleación. Se giró con dificultad y la buscó. Sael yacía inmóvil, con el rostro ensangrentado y el muslo vendado con una cinta arrancada de su propia ropa. Pero su pecho subía y bajaba. Lento, constante. Se arrastró hasta ella, apretando los dientes contra el dolor. Apoyó una mano en su mejilla. Sael. Sus párpados temblaron. Abrió los ojos. ¿Dónde estamos? Fuera del perímetro. A unos kilómetros del desierto de Barn. Ya no nos rastrean. Ella se incorporó con dificultad, gimió, pero no se quejó. Él la sostuvo, sin hablar. El silencio entre ellos ya no era tensión. Era conexión. Y en medio de ese mundo en ruinas, por primera vez, había espacio para algo más que sobrevivir. Pasaron los días escondidos en una caverna abandonada, alimentándose de los suministros de la cápsula, curándose lentamente. Cada noche compartían el mismo espacio para conservar el calor, pero no solo por necesidad. Ya no necesitaban excusas para tocarse. El contacto se había vuelto natural, incluso esencial. Una noche, mientras el cielo estelar se proyectaba por una abertura en la roca, Sael se sentó a su lado con una manta sobre los hombros y la mirada perdida. Siempre creí que moriría sola, murmuró. En una celda, o en combate. Nunca imaginé que terminaría aquí, curando mis heridas con alguien que me besa como si no tuviera miedo de romperme. Elías la miró con ternura. Tú no te rompes. Tú sobrevives. Pero tú me enseñaste que no tengo que hacerlo sola. Ella se inclinó y apoyó su frente en la de él. El beso fue suave. Ya no había urgencia, solo profundidad. Se fundieron en un abrazo sin armadura, sin cuchillas. Solo piel, cicatrices y deseo. Esa noche se amaron sin rabia, sin dolor. Con lentitud. Con respiración entrecortada, pero tranquila. Cuando él deslizó los dedos por su espalda, lo hizo como si memorizara cada línea. Cuando ella lo besó, lo hizo como si sellara una promesa en su boca. El mundo podía colapsar afuera. Pero dentro de esa caverna, solo existían ellos. Los días pasaron. La piel sanó. Las heridas internas no tanto, pero ya no dolían igual. Habían encontrado algo más fuerte que el resentimiento, propósito. A la tercera semana, salieron de la caverna. Había un pequeño asentamiento humano en los márgenes del planeta, una comunidad de exiliados, desertores, antiguos prisioneros. Gente que conocía el lenguaje de los rotos. Los recibieron en silencio. Con respeto. No hacían preguntas. No pedían historias. Solo ofrecían comida, agua y un lugar donde dormir. Eso bastaba. Elías empezó a trabajar como técnico, reparando transmisores y defensas eléctricas. Sael patrullaba el perímetro y enseñaba a los jóvenes a defenderse sin convertirse en monstruos. Cada noche volvían al mismo refugio, compartían la misma cama, y hablaban del pasado como si fuera un mal sueño lejano. Una noche, mientras observaban la fogata del centro del pueblo, Sael le tomó la mano. ¿Alguna vez pensaste que llegarías aquí? Elías negó con la cabeza.
Pensé que si salía vivo de esa celda, seguiría siendo una máquina rota. Pero tú me hiciste sentir humano otra vez. Ella sonrió. Y tú me hiciste confiar otra vez. Sentir otra cosa que no fuera rabia. La besó ahí, bajo la luz temblorosa del fuego, sin importarle quién mirara. Ya no les importaba esconderse. No eran fugitivos. No eran soldados. Ya no eran armas. Eran dos sobrevivientes que habían elegido quedarse juntos. Pasaron los meses. La vida no fue perfecta, pero fue real. Entre trabajo, risas y noches de piel contra piel, el dolor fue cediendo. Y en medio del polvo y los amaneceres nublados, Sael un día le tomó el rostro y le dijo: quiero quedarme aquí contigo. No huir más. No pelear más. Solo construir. Él no respondió con palabras. Solo la abrazó más fuerte. Y cuando el viento sopló con fuerza esa noche, no se llevaron gritos, ni muerte, ni sangre. Se llevaron una historia que ya no era de dolor, sino de dos que se rompieron, y juntos, se reconstruyeron mejores.